¿Cómo andás? Si estás viendo este video seguramente te topaste con algo mío o te estás preguntando quién es este tipo para ver si confío o no. Ambas maneras me parecen perfectas y te voy a contar un poco quién soy para que me conozcas y además estoy seguro de que en algún momento vamos a machear en algún momento de nuestra historia porque el camino del emprendedor tiene muchas cosas en común. Te quiero contar mi historia sin esconderte nada, las cosas buenas, las cosas malas, desafiantes y que me puedas conocer en profundidad sin ningún filtro. Arranqué a emprender desde que soy muy chiquito. Desde que tengo memoria iba a la casa de mis primos a limpiar la pileta de lona, la clásica que quedaba con un poquito de agua y verdín en el fondo que nadie quería entrar. Bueno, eso lo hacía yo y me tiraban unos mangos. También iba a la casa de mi abuelo que tenía un Renault muy viejo y se lo limpiaba por afuera con una franela y por dentro. Era muy chiquito y me tiraba unas monedas. Y así fui creciendo, pero esa cosa de emprendimiento, de emprendedor siempre estuvo en mí, ¿viste? Es como una necesidad que creo que seguramente vos la tenés de siempre querer algo más y ser creativo y pensar lo que podrías crear y no conformarse tanto cuando tenés un jefe también. Después fui creciendo y me acuerdo de que tuve varios emprendimientos. Arranqué yendo a Avellaneda, que es en Capital Federal, Buenos Aires, a comprar ropa que siempre es precio mayorista. Entonces después me iba con el bolso a mi ciudad natal, que yo soy de Zárate, y la vendía yendo casa a casa por todos mis familiares, amigos. Y bueno, después ese emprendimiento quedó a la nada como muchos otros. Me acuerdo que después de eso pasé a vender alimentos naturales, que también compraba todo lo que eran frutos secos, granola, bueno, entre otras cosas, al por mayor. Yo iba, las fraccionaba en mi casa, armaba los famosos mix de frutos secos y los vendía en la ciudad. En ese me fue bastante mejor. Pero bueno, después por una cosa o por otra terminé dejando. En ese momento más o menos tenía 17 años, entonces ya era momento, viste, de la facultad, de la universidad. Y elegí abogacía. Bueno, yo creía que elegía. Y también me tocaba viajar a Buenos Aires, que desde Zárate en colectivo hay más o menos 2 horas. Entonces, varias veces a la semana terminaba viajando 4 horas entre ida y vuelta para estudiar. Y me acuerdo que siempre actué desde el esfuerzo, desde el tener que esforzarme, merecer para obtener, ¿no? Entonces también trabajaba en un estudio jurídico que no me pagaban, era ad honorem, para hacer la carrera, hacerla desde abajo, esforzarse. No sé si a vos te está pasando o te pasó eso alguna vez. Y era un chiste porque en el estudio jurídico ni siquiera me enseñaban algo de abogacía. Yo me acuerdo que el primer día me hicieron ir a un ático, que es como un piso arriba del techo, que estaba lleno de cajas desde hace más de 30 años con telarañas y con expedientes que nadie veía hace un montón de tiempo y me tocó por semanas, creo que por meses, ni me acuerdo, ordenar esos expedientes. Imagínate cuánto estaba aprendiendo de la carrera haciendo eso, absolutamente nada, que ni me pagaban, ¿no? En el momento me acuerdo que también entrenaba rugby, iba al gimnasio todos los días, no tomaba alcohol, comía sano, estaba en un gran momento físico de mi vida, pero un día todo cambió cuando entrenando en el gimnasio me saltó una pelota en la clavícula. Bueno, fui a un médico me derivó al otro y así muchas veces hasta que finalmente uno se animó y me dijo que tenía cáncer, un tipo de cáncer en la sangre que se llama linfoma Hodgkin. Y bueno, ahí obviamente mi vida cambió por completo. Arranqué con quimioterapia, radioterapia, bueno, se frenó mi vida, todo lo que estaba haciendo, todo lo que tenía planeado. En esa sala de tratamiento vi un montón de personas, inclusive nenes, entonces fue muy duro para mí, pero también me hizo cambiar muchas creencias. Porque todos vivimos con las creencias de que nos vamos a morir a los 80, 90 años y cuando vivís algo así, te das cuenta de que no tiene nada que ver esa creencia con la realidad. ¿Y viste el famoso la vida se puede terminar en cualquier momento? Lo pude empezar a percibir desde la práctica, desde el día a día y realmente yo sentía y veía que me podía morir. Gracias a Dios y a mí, por suerte, pasé el tratamiento y empezó a cambiar mi vida por completo. Como que de alguna manera tomé las riendas de mi vida, pero verdaderamente dejé el mandato, me di cuenta de que, por ejemplo, abogacía no me gustaba y que era mandato familiar. Y empecé a vivir desde mi esencia, de las cosas que me gustaban. Entré a trabajar a un broker de seguros, que se trataba mucho de ventas, entonces me empecé a acostumbrar a qué era que la gente te dijera que no y ser amigo del no, porque necesitas muchos nos para lograr una venta. Incluso llegué en un momento a ser uno de los mejores vendedores y ahí crecí un montón, pero además a los 2 años, con estas ganas de seguir exprimiendo el mundo, viviendo mi vida, digo, bueno, voy a ir a Dinamarca. Sí, no me preguntes por qué, pero se me puso Dinamarca en la cabeza y allí fui. Yo pensaba que mi inglés era más o menos afable, pero cuando llegué me di cuenta que era peor que el de Carlitos Tevez. Y bueno, llegar a un país nuevo, sin idioma, sin contacto, sin conocer nada, sin familia, sin amigos, bueno, fue un poco más difícil de lo que pensé.
y yo iba con mis estándares altos de ya en el lugar de seguros que trabajo tengo un equipito, 3 personas a cargo, voy a encontrar algo bueno laboralmente, pero no fue así. Terminé encontrando un trabajo de dishwasher, que es básicamente lavaplatos, y me acuerdo que trabajaba un montón de horas por mes, más o menos 230 horas por mes. Imagínate que venía con estas expectativas de tener un trabajo como más profesional, así que me llevó varias semanas aceptar y amigarme con esa idea, porque estaba como renegado. Lo bueno es que en el momento que lo acepté y me hice esta pregunta, ¿de qué manera o qué oportunidad me da esta situación que estoy teniendo hoy? Le empecé a ver todo lo positivo y, por ejemplo, empecé a usar auriculares mientras trabajaba, que era el único trabajo que me permitía eso, porque estaba horas y horas y horas lavando platos. Y mientras usaba auriculares empecé a aprender inglés. Entonces, al cabo de unos meses ya tenía un nivel de inglés muy bueno, lo que me permitió súper rápido pasar a tener otros tipos de trabajos, ahora sí más sofisticados. Tal es así que al año siguiente me fui a vivir a Suecia y empecé a trabajar entrenando equipos de trabajos, líderes, y además iba por distintas sucursales que iba abriendo la empresa en la cual yo trabajaba, y yo entrenaba a todo el personal, a todo el equipo nuevo de esa sucursal, incluido el líder. Entonces armaba los procesos, dejaba todo funcionando en esa nueva sucursal, y de repente me vi a los pocos meses dando charlas, capacitaciones en frente a 20, 30 personas, siendo que hace unos meses atrás mi inglés era peor que el de Carlitos Tevez. Imagínate el miedo, el desafío que implicaba todo eso para mí, además estando 100% solo, ¿no? En paralelo a todo esto que te cuento, siempre mi deseo de emprender se mantuvo encendido. Nada más que, como en la vida del emprendedor, muchas veces uno se pregunta, che, ¿qué puedo hacer? Sé que me gusta, sé que quiero emprender, pero no sé bien por dónde, cómo. Y más allá de los infinitos errores que cometí, que ahora te voy a seguir contando, yo siempre me valoro de que, más allá del esfuerzo, de las horas que trabajaba en relación de dependencia, yo todos los días le dedicaba, aunque sea 2 horitas, al emprendimiento, porque es así, en algún momento quería dar el salto. Lógicamente, si yo no le ponía horas, ¿en qué momento iba a ocurrir ese salto? Me acuerdo que incluso en el transcurso de laburar tantas horas como dishwasher, empecé a estudiar coaching ontológico y liderazgo, que fueron más o menos 2 años. Y luego cuando terminé viviendo en Suecia, empecé a dar sesiones como coach y también aprovechando toda esa experiencia que yo venía teniendo con líderes y trabajar en equipos de trabajo. Y ahí viene el primer error que cometí, que fue cuando quise empezar a vender esas sesiones. ¿Qué hice? Miré a mi competencia, a otros coaches, cuánto cobraban, más o menos redondeé y digo, bueno, si más o menos cobran esto, voy a cobrar un poco más bajo. Y así las personas van a querer venir a mí con mis sesiones. Adivina qué pasó. Que nadie vino. No sé si te habrá pasado también a vos esto. Y ahí viene algo que creo que le pasa a muchísimos emprendedores, que te empezás a replantear todo. ¿Será que soy bueno en esto? ¿Será que es esto lo que tengo que hacer? ¿O tengo que hacer alguna actividad o algo distinto más atractivo? ¿Será el precio? ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? Bueno, infinidades de miedos que atravesamos los emprendedores. Y lo peor que puedes hacer en ese momento es lo que todos hicimos alguna vez, que es empezar a cambiar las cosas. Cambiar el precio, cambiar a quién le vendés, bueno, todo. El primer cambio real que hice fue dejar de vender sesiones sueltas y empezar a vender un acompañamiento completo de bastante tiempo para lograr un resultado concreto. Me acuerdo que no era más una sesión de coaching la que vendía, sino que era un acompañamiento para ayudar a la persona a cambiar su trabajo, para ayudarlos a desarrollarse profesionalmente. Entonces, claro, como yo te ayudaba con ese proceso, ya te puedo incluir muchas más cosas que sesiones. Te puedo incluir un acompañamiento con alguien de recursos humanos, ayudarte a actualizar tu LinkedIn, las sesiones, pero no una sesión aislada, sino vernos cada 15 días, entre otras cosas. Claro, y de golpe tenía algo específico para una persona específica, y en vez de cobrar por sesiones sueltas o que nadie me quisiera pagar, ya estaba cobrando $130, más adelante $250. Y ahí cambió todo porque vendí a mis primeros clientes y dije, ya está, ahora sí voy a crecer infinito. Y ahí arrancó la segunda trampa, el segundo gran error. Porque yo pensé, si ya vendí así, esto lo puedo hacer todas las semanas. Puedo vender a 2 personas todas las semanas. Y cuando vi que eso después no pasaba porque no me llegaban mensajes o me llegaban mensajes de mala calidad o no me querían comprar, yo digo, otra vez me habré ilusionado, no seré tan bueno como pensé, tendré que cambiar las cosas. Y volví a arrancar el mismo ciclo que antes. Pero hice algo muy inteligente en ese momento, que fue contratar una mentoría con Dani Pressman, que en ese momento más o menos yo estaba en $1000 por mes, ponele un poco más, un poco menos. Y me acuerdo que me costó un montón contratar la mentoría porque me salía $2000.
Imagínate para una persona con tantas creencias limitantes como la mía en ese momento, decir, che, yo pongo $2000 acá que me cuesta horrores, que estoy laburándola, ¿viste? ¿Y me funcionará o no me funcionará? Y finalmente fue una gran decisión porque aprendí, me enseñó a cómo generar ventas recurrentemente, a que no sean algo aislado que yo venda cada tanto, sino al establecer un proceso que te aseguro que se puede, porque así lo logré conmigo, para vender lo que yo quisiera semana a semana y encontrar la explicación, la manera también numéricamente. ¿Qué contenido tengo que crear? ¿Cuánto tengo que publicitar? ¿En dónde? ¿Con qué estrategia? Y desde ahí, cómo vender semana a semana lo que yo quiero. Cuando entendí eso, pasé más o menos a ganar $3000 por mes, lo cual, imagínate mi alegría increíble. De repente, con esto puedo vivir en cualquier parte del mundo, porque es digital, porque es remoto, porque no tengo que trabajar más lavando platos. Y para mi sorpresa, desde ahí no paró, porque ahí, en esa experiencia con Dani, él me ve trabajando, le encanta mi manera de trabajar o mi profesionalismo y me dice, Bruno, armemos un negocio, una empresa en conjunto. Y ahí fue cuando armamos Marketing Simple. Y fue otro gran aprendizaje y otro gran salto increíble en mi vida o en mi camino profesional. Así que yo pasé de tener un negocio de $2000, $3000, lo cual increíble, a crear algo desde cero que llegue a los $23.000 por mes. Que si bien era con otros 2 socios, lo creé de cero, lo creé yo, trabajándolo yo, y ya aprendí, entendí qué se requiere para llegar a ese nivel de facturación. De hecho, en estos 2 años súper intensos que pasaron con Marketing Simple, tuvimos más de 100 clientes dueños de pymes, ayudamos a un montón de personas tanto con el marketing como con las ventas. Fui a visitar un montón de empresas, industrias acá en Argentina, hablé con un montón de pymes. Imagínate que en estos 2 años más de 500 reuniones de ventas con dueños de pymes. Así que los entiendo muy a profundidad porque cuando uno está en su negocio piensa que los problemas que le pasa a uno son únicos. Pero cuando vos ves 500 reuniones, ves patrones, ves que todos tienen los mismos 4 o 5 problemas. Pero bueno, en algún momento de todo ese crecimiento me di cuenta de que el dueño de pyme no es el cliente, no es la persona que más me motiva para ayudar. La verdad que el que más me motiva a mí es el emprendedor. Para mí el emprendedor es una fruta noble, porque es un tipo que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de conectarse, empatizar, porque a veces está muy solo en su camino, no tiene con quién compartir, tiene ganas de hacer, entonces vos le decís, che, mirá, tenés que hacer esto y esto otro para la semana que viene, y viene, lo hace con ganas y está abierto a aprender. Y el dueño de pyme, el más tradicional, está más cerrado, con sus números, desconfiado, piensa que no tiene tanto que aprender, te mira desde lejos, de reojo, diciendo, che, ¿esto funcionará o me quieren vender humo? Estuve en ambos mundos y la verdad es que a mí me gusta laburar más con el emprendedor y ayudar a este emprendedor a que crezca, a que se desarrolle. Y así fue que hace poco tomé la decisión de abrirme de Marketing Simple y arrancar mi propio camino, mi camino de marca personal, simplemente para acompañar a los emprendedores, que es las personas con quien yo quiero trabajar, para desarrollar lo mío, para realmente crear algo que me genere mucho entusiasmo día a día, porque sé que estoy ayudando a realmente cambiar una vida de un emprendedor, por lo tanto, que va a vivir mejor, que va a impactar en su familia, que va a crear trabajo. Y bueno, no sé bien cómo va a salir todo esto, pero estoy muy convencido de que hago lo que siento y lo que quiero. Y si en algún momento de todo este video te sentiste identificado con alguna parte, con el saltear etapas, con crear un emprendimiento, un servicio que no te funcione, con los meses en que vendés poco y no entendés en qué estás fallando y empezás a cambiar todo, o con tener muchas ganas de emprender, de crecer y de hacer algo increíble con impacto, cambiar tu vida, ganar mejor, pero no tener bien en claro qué cosas tenés que hacer, déjamelo en los comentarios. Genuinamente me interesa saber quién sos, en qué parte estás trabado, lo que lograste, un poco de tu historia. Y si estás en esa etapa ahora también en la que necesitas alguien que te acompañe a escalar, a estructurar bien lo que estás vendiendo, tu emprendimiento, capaz que te puedo dar una mano, podemos conversar sin compromiso, charlamos y me contás de tu historia, o a lo sumo, capaz que solamente podemos intercambiar una conversación y que sea fructífero y conocernos. Gracias por dejarme compartirte mi historia en estos minutos que me regalaste y ojalá podamos estar conectados en este camino que viene, charlar y conocernos. Nos vemos en el siguiente video.